Roy Endris se limpió la grasa de las manos con un trapo que había visto tiempos mejores. La llave inglesa se le escapó de los dedos y resonó contra el suelo metálico del taller. Maldijo entre dientes y se agachó para recogerlo. Otro día, otro dron minero averiado. Este tenía la bobina del motor agrietada y el chip de navegación quemado. Nada que no pudiera arreglar en 1 o 2 horas. El puesto de avanzada lunar se encontraba en el lado oculto de la luna, donde la Tierra nunca mostraba su rostro en el cielo. A la mayoría de la gente le resultó deprimente. Roy lo encontró tranquilo. Nada de charla constante en las comunicaciones. Ningún supervisor le estaba respirando en la nuca. Solo él, sus herramientas y las máquinas que tenían sentido. Las máquinas no mentían. No se fueron. Simplemente se averiaban a veces, y él las arreglaba. Habían transcurrido 8 meses desde que su pareja se jubiló y regresó a la Tierra. La empresa seguía diciendo que enviarían un reemplazo. Roy dejó de creerles después del 3er mes. No le importó. La soledad le sentaba de maravilla. Tenía sus rutinas. Revisiones matutinas del sistema solar. Reparaciones por la tarde, mantenimiento nocturno de los repetidores de comunicación, luego cena, normalmente algo para rehidratarse y a dormir. Sencillo, predecible, seguro. Sonó la alarma de proximidad. Roy frunció el ceño. Nunca salió nada de aquí. Los barcos de suministros llegaban cada 3 meses, y el siguiente no llegaría hasta dentro de 6 semanas. Abrió la transmisión de la cámara externa en su tableta. Su ceño se frunció aún más. 10 formas descendieron a través de la tenue atmósfera lunar. No eran barcos, al menos no como ninguno que él hubiera visto jamás. Eran enormes, fácilmente 3 veces el tamaño de un buque de transporte estándar. Pero se movían mal, con demasiada fluidez, demasiado orgánicos. A medida que se acercaban, a Roy se le cortó la respiración. Balanza. Podía ver escamas que reflejaban la intensa luz del sol. Los barcos tenían escamas como las de algún tipo de reptil gigante. Un brillo de calor emanaba de sus superficies. ¿Eran biológicos? Eso no tenía sentido. Nadie construyó barcos vivientes. Eso era fantasía, sacada de antiguos vídeos de entretenimiento. Las 10 naves aterrizaron formando un círculo irregular alrededor de su puesto de avanzada. Al aterrizar, el polvo y los restos esparcidos por el aire explotaron. El taller de Roy tembló. Las herramientas tintineaban en sus ganchos. Se agarró al borde de su banco de trabajo para estabilizarse. Cuando se disipó el polvo, contó 10 formas enormes que yacían sobre la superficie lunar como gigantes dormidos. Su sistema, normalmente tranquilo, cobró vida repentinamente. Roy saltó. La voz que se oyó era profunda y resonante, hablando a través de lo que debía ser un traductor universal. Las palabras salieron fluidas, pero ligeramente artificiales. Ingeniero humano, requerimos su presencia afuera de inmediato. Roy miró fijamente al altavoz del comunicador. Se le había secado la boca. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué querían? Extendió la mano hacia el botón de comunicación con mano temblorosa. Este es Roy Endris. ¿Con quién estoy hablando? Soy Solace, comandante de ala del Imperio Draen. Hemos viajado mucho para encontrarte. Sal afuera. No te haremos daño si cooperas. El Imperio Draen. Roy había oído hablar de ellos. Todos lo tenían. Eran una de las principales potencias en este sector del espacio. Poderosos, orgullosos, peligrosos, y simplemente aterrizaron en su puerta exigiendo su presencia. Esto fue malo. Esto fue muy malo. Se puso el traje de presión con dedos torpes. El casco se selló con un siseo. La esclusa de aire cicló. Roy salió a la superficie lunar e inmediatamente deseó no haberlo hecho. No eran barcos. Eran dragones. Ante él se alzaban 10 enormes dragones, cuyas escamas relucían en colores oro, plata, rojo y bronce. Tenían 4 patas,
enormes alas plegadas contra sus espaldas y ojos que brillaban con inteligencia. La más grande, cubierta de escamas doradas, dio un paso al frente. Consuelo, tú eres el ingeniero. La voz del dragón retumbó a través de los altavoces del traje de Roy. Soy mecánico. Sí. ¿Qué deseas? Su experiencia. Solace bajó su enorme cabeza hasta que un ojo quedó a la altura de Roy. El ojo era del tamaño de todo el torso de Roy. Nuestros vasos sanguíneos se están muriendo. Hemos consultado 17 especies. Nadie pudo resolver el problema. Hemos oído decir que los humanos poseen un talento inusual para las máquinas. Examinaréis nuestros barcos y nos diréis qué falla. La mente de Roy daba vueltas. ¿Estos dragones llamaban a sus cuerpos vasijas o acaso tenían barcos de verdad en algún lugar? Decidió no preguntar todavía. Solo soy un tipo que dirige un taller de reparación. Reparo drones mineros y equipos de comunicaciones. No estoy cualificado para lo que sea que estés hablando. Un dragón de escamas plateadas habló. Su voz era más suave que la de Solace. No viajamos 40 años para escuchar excusas. Nos ayudarás o tu especie sufrirá las consecuencias. Nerra, basta. Solace la silenció con una mirada. Se volvió hacia Roy. No estamos aquí para amenazar. Estamos aquí porque estamos desesperados. Nuestra flota está en tierra. 200 buques de este sector sufren la misma afección. Están muriendo y no sabemos por qué. Si no podemos solucionar estos problemas, el imperio perderá su poderío militar. Seremos vulnerables ante nuestros enemigos. Muchos morirán. Roy tragó saliva con dificultad. ¿Cuáles son los síntomas? Ven, te lo mostraré. Solace condujo a Roy hasta uno de los barcos. De cerca, Roy pudo ver que no era el cuerpo de un dragón, sino una auténtica nave espacial. El casco estaba cubierto de escamas de aspecto orgánico. Pulsaba con una tenue bioluminiscencia. Calor irradiado desde su superficie. Roy apoyó su mano enguantada contra ella. El barco parecía tener vida. Un latido cardíaco palpitaba bajo su palma. Se cultivan, no se construyen. Consuelo explicó. Cada nave crea un vínculo con su piloto desde su nacimiento. Son socios, extensiones de nosotros mismos. Pero hace 3 años comenzaron a enfermar. Los sistemas fallan. Los tiempos de respuesta son lentos. Algunos han dejado de responder por completo. Nuestros mejores científicos no logran encontrar la causa. La enfermedad se propaga. Roy recorrió el barco, examinándolo. Su mente ingenieril se puso en marcha, dejando de lado su miedo. Las escamas eran lisas, pero mostraban signos de estrés. Las variaciones de color indicaban una distribución desigual de la temperatura. La bioluminiscencia parpadeaba en patrones que parecían casi como respirar con dificultad. ¿Cuándo fue la última vez que participaste en una guerra? Roy preguntó de repente. Solace giró la cabeza bruscamente hacia él. ¿Cómo lo supiste? Simplemente responde a la pregunta. Hace 3 años. Luchamos contra la Federación Keldon. Murieron muchos pilotos. ¿Por qué es esto importante? Roy volvió a presionar su mano contra el barco. Cerró los ojos, pensativo. Las piezas encajaron en su mente como un rompecabezas. Estos barcos estaban vivos. Entablaron amistad con los pilotos. Muchos pilotos murieron. Los barcos fueron testigos de esas muertes. Y ahora estaban enfermos. Vuestros barcos no están enfermos, dijo Roy en voz baja. Están de luto. El silencio se apoderó de la superficie lunar. 10 dragones lo miraron fijamente. Los ojos de Soulis se abrieron de par en par. Eso es imposible. Son barcos. Son herramientas. No sienten dolor. Entonces, ¿por qué mueren? Roy sostuvo la mirada del dragón. Creo que sí sienten y creo que sufren. Pero arreglar esto no será como arreglar una máquina. Esto es algo diferente. Hay algo que no estoy seguro de que te vaya a gustar.
Un dragón de escamas rojas gruñó. Ridículo. Este ser humano nos hace perder el tiempo con sentimentalismos y tonterías. Pero Solace alzó una garra en busca de silencio. Estudió a Roy con aquellos enormes ojos brillantes. Explica tu teoría, humano. Cuéntamelo todo. 3 días dentro de una nave viviente cambiaron todo lo que Roy creía saber sobre ingeniería. El interior no se parecía a ninguna nave espacial en la que hubiera trabajado antes. Sin pasillos de metal duro ni paneles atornillados. En cambio, las paredes se sentían cálidas y ligeramente suaves, como al tacto. Pulsaban con una luz que fluía al ritmo de un latido invisible. Venas luminosas recorrían el techo, ramificándose como vasos sanguíneos. Todo respiraba. Roy estaba sentado con las piernas cruzadas en lo que Solace llamaba la cámara neural. Aquí era donde el piloto y la nave se conectaban, donde la conciencia se fusionaba durante el vuelo. La habitación se sentía triste. Esa era la única palabra para describirlo. La luz aquí parpadeaba débilmente. Las paredes apenas palpitaban. Todo me parecía cansado y dolorido. Había entrevistado a los 10 dragones en los últimos 3 días. Les hice preguntas que les parecieron extrañas. ¿Cómo se comunicaban con sus barcos? ¿Alguna vez los barcos desobedecieron órdenes? ¿Habían notado cambios en el comportamiento antes de que aparecieran los síntomas físicos? La mayoría de los dragones respondieron con confusión. Los barcos no tenían comportamiento. Eran vehículos. Herramientas. No tuviste conversaciones con las herramientas. Pero Roy se fijó en cosas que ellos no. La forma en que la nave plateada de Nerra brilló ligeramente cuando ella entró. Como se atenuaba el rojo del recipiente de Bram cuando le ladraba órdenes. El patrón resultaba evidente una vez que se buscaba. Estos barcos respondían a la emoción. Tenían preferencias. Tenían sentimientos. Al cuarto día, Roy convocó una reunión fuera de su puesto de avanzada. Los 10 dragones se reunieron, y sus enormes figuras proyectaron sombras sobre el polvo lunar. Roy permaneció de pie frente a ellos con su traje presurizado, sintiéndose muy pequeño y muy humano. He terminado mi evaluación, dijo. Vuestras naves están vivas. Verdaderamente vivo. No solo máquinas biológicas. Son seres conscientes y están sufriendo un trauma. Las escamas doradas de Solace ondularon. ¿Trauma? ¿Te refieres a daño psicológico? Sí. Durante vuestra guerra con la Federación Keldon, muchos pilotos murieron. Los barcos vieron morir a sus compañeros vinculados. Algunos barcos sobrevivieron cuando sus pilotos no lo hicieron. Ese tipo de pérdida causa un profundo daño psicológico a un ser consciente. Se están apagando porque el dolor es demasiado intenso para que puedan funcionar. El dragón rojo Bram escupió fuego por las fosas nasales. Absurdo. Los barcos no pueden sentir la pérdida. No pueden guardar luto. Esto es sentimentalismo humano proyectado sobre herramientas. Las herramientas no se enferman sin motivo. Roy respondió con un disparo. Sus científicos no encontraron ninguna enfermedad, ningún mal funcionamiento, ninguna causa física. Porque no es físico, es emocional. Los barcos están deprimidos. Están de luto cerca de una cabeza inclinada o plateada. Si lo que dices es cierto, ¿cómo podríamos solucionar algo así? ¿Cómo se reparan las emociones? No se reparan. Tú les ayudas a sanar. Lleva tiempo. Requiere cuidado. Se trata de tratarlos como seres vivos en lugar de como propiedad. Bram avanzó, sus escamas rojas brillando de ira. ¿Sugieres que abracemos nuestros vasos sanguíneos? ¿Hablarles como a niños? Esto es debilidad. Este es precisamente el tipo de pensamiento superficial que nos hace inferiores. Roy sintió que su propia ira crecía. Los humanos sobrevivieron formando vínculos con los animales, entre sí y con nuestras máquinas. No conquistamos la Tierra por ser los más fuertes. Lo logramos preocupándonos por las cosas, comprendiendo que todo ser vivo necesita más que combustible y mantenimiento.
Solace alzó su garra pidiendo silencio. Hablas de empatía mecánica. He oído hablar de este rasgo humano. Tú les pones nombre a tus máquinas. Les das las gracias cuando trabajan. Pide disculpas cuando debes jubilarlos. Pensábamos que era superstición. No es superstición. Es respeto. Y funciona. Roy señaló el barco de Nerón. Déjenme demostrárselo. Déjenme trabajar con un solo barco utilizando métodos humanos. Si no mejora, puedes echarme de esta luna y buscar ayuda en otro sitio. Los dragones emitieron en su propio idioma una serie de gruñidos y retumbos que el traductor de Roy no pudo descifrar. Finalmente, Solace asintió. Nerra, tú eres nuestra científica. Trabajarás con esta persona. Si sus métodos dan resultados, consideraremos ampliar el programa. Si no, nos vamos y nunca hablamos de esta vergüenza. Nerra dio un paso al frente. Acepto. Roy pasó la semana siguiente viviendo en el interior, cerca de su barco. Le hablaba constantemente, narrándole todo lo que hacía. Le contó historias sobre la Tierra, sobre las máquinas que había arreglado, sobre su infancia. Al principio, nada cambió. La nave permaneció a oscuras y sin responder. Nerón observó con escepticismo. Al tercer día, Roy intentó algo diferente. Se sentó en la cámara neural y habló directamente a las paredes. Sé que has perdido a alguien, dijo en voz baja. Nerra me lo contó. Tu primer piloto murió en combate hace 5 años. Luego creaste un vínculo con ella. Pero aún lo extrañas, ¿verdad? Al primero. Es normal extrañarlo. Es normal estar triste. La luz parpadeó. Solo un momento, continuó Roy. En la Tierra, cuando perdemos a alguien, lo honramos. Lo recordamos. Contamos historias sobre él. ¿Te gustaría que te hablara de las tradiciones humanas de conmemoración? Las paredes se calentaron ligeramente bajo sus manos. Lo tomaré como un sí. Roy reprodujo música en su altavoz portátil. La Novena Sinfonía de Beethoven, una pieza que los humanos enviaron al espacio siglos atrás como saludo a cualquier forma de vida que pudiera existir ahí fuera. Las luces de la nave comenzaron a pulsar al ritmo de la música. Nerra entró en la cámara con los ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando? La eficiencia del sistema acaba de aumentar un 15%. La nave está escuchando, dijo Roy. Quiere sanar. Solo necesitaba permiso. Durante los días siguientes, Roy continuó su trabajo. Realizó lo que él llamó una ceremonia en memoria del piloto fallecido de la nave. Un sencillo ritual humano que incluyó palabras de recuerdo y un momento de silencio. Con el permiso de Nerra, bautizó la nave como Grace. Le agradecía a Grace cada vez que los sistemas respondían correctamente. Se disculpaba cuando las pruebas de diagnóstico causaban molestias. Los resultados eran innegables. La eficiencia de Grace aumentó un 40% por encima del nivel base. El parpadeo cesó. Los colores se intensificaron. Los tiempos de respuesta mejoraron. La nave comenzó a comunicarse mediante patrones, respondiendo preguntas de sí o no consecuencias de luz específicas que Roy le había enseñado. Los demás dragones observaban. Algunos seguían escépticos. Bram y otros 3 se negaban a creer que las emociones pudieran afectar a la maquinaria. Pero Solace veía los datos. Los fríos y duros números no mentían. Al 10º día, Solace convocó otra reunión. Roy Endris, tus métodos funcionan. No los entiendo, pero funcionan. Sin embargo, no puedes reparar 200 naves tú solo. ¿Qué propones? Roy había estado pensando en ello. Necesito incorporar a más humanos. 50 deberían bastar. Mecánicos, ingenieros, algunos terapeutas que trabajan con sistemas de IA, gente que entiende cómo conectar con las máquinas a un nivel más profundo. Traería 50 humanos al espacio de Draen. Un dragón de bronce lo miró horrorizado. Verían nuestras naves, nuestra tecnología, nuestras debilidades. Viniste a mí en busca de ayuda, dijo Roy secamente.
Así es como se ve la ayuda. ¿La tomas o la dejas? Solace guardó silencio un largo rato. Finalmente, asintió. Reúne a tu gente. Les proporcionaremos transporte, pero entiendan esto. Si algún humano traiciona nuestra confianza, todos sufrirán las consecuencias. Me parece bien. Roy envió los mensajes esa misma noche. Recurrió a todos sus contactos. Amy Bulov, una constructora naval de Marte. Dev Patel, un joven especialista en psicología de la inteligencia artificial. Docenas de personas más, gente buena que entendía de máquinas y comprendería lo que intentaba hacer. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. 53 humanos se ofrecieron como voluntarios en 12 horas. Llegarían en 3 días, pero esa noche, mientras Roy realizaba los diagnósticos finales a Grace, se produjo una explosión. El puesto de avanzada se sacudió. Salió corriendo y encontró una de sus antenas de comunicación destruida. Metal fundido y componentes esparcidos cubrían la superficie lunar. Alguien había usado un cortador de plasma. Bram estaba cerca, sus escamas rojas reflejando las luces de emergencia. Esta es tu única advertencia, humano. Vete antes de que nos corrompas aún más. Solace llegó instantes después, con furia en sus ojos dorados. Bram, detente. No, este humano enseña debilidad. Nos ablanda. Les dice a nuestras naves que sientan, que sufran, que sean vulnerables. Este no es el camino de los dragones. El camino de los dragones nos está fallando. El camino humano ofrece esperanza. Entonces el imperio ya está perdido. Bram extendió sus alas y se elevó hacia el cielo lunar. Otros 3 dragones lo siguieron. Roy contempló los restos de su antena de comunicaciones. Esto estaba a punto de complicarse mucho más. La nave de transporte parecía diminuta al lado de las naves dragón. Aterrizó en la superficie lunar con precisión mecánica, sus propulsores levantando nubes de polvo. Roy observó cómo se abría la esclusa y los humanos comenzaban a salir. 53 de ellos llevaban trajes de presión. Trajes de diversos colores y en distintos estados de deterioro. Parecían un grupo de inadaptados comparados con los disciplinados dragones. Amy Bulov fue la primera en bajar la rampa. Era una mujer corpulenta, con el pelo gris recogido en un moño apretado. Su rostro estaba curtido por años de exposición a las caminatas espaciales. Agarró la mano de Roy y la estrechó con tanta fuerza que le hizo temblar los huesos incluso a través de los guantes del traje presurizado. Tú eres el loco que llamó, dijo con un marcado acento inglés. Bien. Me gusta lo loco. Estas son las cosas de dragones. Esos son dragones. Sí, tienen cara de pocos amigos. Roy miró a Solace, que observaba la llegada de los humanos con lo que podría haber sido preocupación. Algunos de ellos son muy gruñones. A continuación apareció Dev Patel, un joven recién salido de la universidad con una energía nerviosa que emanaba de cada movimiento. Llevaba 3 tabletas y un maletín con equipo que parecía demasiado pesado para su delgada figura. Señor Endris, soy Dev. Escribí mi tesis sobre la conciencia emergente en sistemas complejos. Esto es increíble. ¿Están realmente vivas las naves? ¿Sueñan? ¿Pueden formar recuerdos independientemente de sus pilotos? Despacio, dijo Roy. Cubriremos todo eso. En este momento, todos necesitan comprender la situación. Algunos dragones no nos quieren aquí. Las cosas podrían volverse peligrosas. El resto de los humanos se reunieron alrededor. Mecánicos con monos de trabajo desgastados. Ingenieros con equipos de escaneo especializados. 3 terapeutas que habitualmente trabajaban con sistemas de IA traumatizados. Un neurólogo que aprovechó la oportunidad de estudiar el vínculo entre dragones y naves. Incluso una mujer llamada Lisa, insistía en que la terapia de sonido funcionaba en las ballenas terrestres y podría funcionar en los barcos vivientes. Roy les presentó a los dragones. El choque cultural fue inmediato y evidente. Los humanos saludaban con la mano,
sonreían e intentaban estrechar las garras. Los dragones permanecieron rígidos, formales, confundidos por el comportamiento informal. Cuando un humano se reía de un chiste que otro contaba, un dragón de bronce retrocedía como si hubiera sido golpeado. Hacen ruido constantemente. El dragón de bronce murmuró buscando consuelo. ¿Cómo se concentran? Los humanos somos criaturas sociales, explicó Roy. Procesamos los pensamientos hablando. Nos une el humor. Así es como trabajamos. Es un caos. Es la humanidad. Esa misma noche, Roy organizó las primeras asignaciones de trabajo. Cada humano fue emparejado con un dragón y su barco. El objetivo era simple. Enseña a los dragones a conectar con sus recipientes a nivel emocional. Demuéstrales que la fortaleza no significa reprimir los sentimientos. Amy fue emparejada con un enorme dragón de bronce llamado To. En menos de una hora, ya estaban discutiendo sobre los procedimientos de mantenimiento del barco. Insistió en un ciclo de sistema agresivo. Amy lo calificó de estúpido y un desperdicio. Roy hizo una mueca de dolor, esperando violencia. En cambio, la nave de Thor se iluminó repentinamente. La discusión había removido algo en el interior del recipiente. Le gustó el debate apasionado. Deb fue emparejado con Nerra, una pareja perfecta. Pasaron horas discutiendo sobre la naturaleza de la conciencia, comparando las interfaces neuronales de los dragones con las conexiones entre el cerebro humano y las computadoras. La nave de Grace Nerra palpitaba con colores que Deb identificó como curiosidad y participación. La nave estaba aprendiendo, pero no todos los emparejamientos salieron bien. 3 dragones se negaron a trabajar con los humanos que les habían sido asignados. Se sentaron separados, observándose con ojos hostiles. Graham se había marchado, pero su influencia permanecía. Quienes le eran leales veían a los humanos como invasores que corrompían las tradiciones sagradas. El incidente comenzó de forma insignificante. Un humano llegaría a la nave que le había sido asignada y encontraría la entrada sellada. El equipo desaparecía. Un humano, un mecánico llamado Paul, vio saboteado su traje de presión. La mezcla de oxígeno había sido alterada. Si Roy no hubiera revisado 2 veces la configuración, Paul se habría asfixiado. Solace estaba furiosa. Exigió que los dragones culpables se rebelaran. Ninguno lo hizo. La facción guardó silencio, unidos en su resistencia. Mientras tanto, el programa de curación mostró resultados notables. Los barcos que habían permanecido apagados e inactivos durante años comenzaron a despertar. Los mecánicos humanos estaban sentados dentro de cámaras neuronales hablando con las naves, compartiendo historias, tocando música. Los barcos respondieron. Las luces se intensificaron. La eficiencia del sistema aumentó. Algunos barcos incluso comenzaron a comunicarse directamente utilizando patrones que los humanos les habían enseñado. Lisa, la música, logró un avance significativo con un barco que no había respondido a nada más. Tocó música clásica, luego jazz, y después viejas canciones de rock de la tierra. El barco de repente se iluminó con un despliegue de color durante una pieza llamada Clare Delon. Lisa se dio cuenta de que el barco estaba expresando preferencias. Le gustaban ciertos sonidos. Tenía sabor. No solo están vivos, le dijo Deb a Roy una noche. Son seres sapientes. Estos barcos tienen personalidad, recuerdos, deseos. Este es el primer contacto. No somos solo máquinas de curación. Estamos ante una nueva forma de vida. Las implicaciones conmocionaron a Roy. Si las naves realmente poseían conciencia, ¿qué significaba eso para la cultura de los dragones? Llevaban generaciones tratando a los seres sensibles como propiedad. ¿Cómo reaccionarían cuando comprendieran plenamente lo que habían hecho? Nerra dio la respuesta. Encontró a Roy en su taller, con sus escamas plateadas reluciendo bajo la luz intensa. Parecía preocupada. Tengo que contarte algo, dijo en voz baja. Nuestra cultura no siempre fue así.
Hace 10.000 años, los dragones se vinculaban con sus naves de forma diferente. Les rendimos homenaje. Los celebramos. Pero a medida que construíamos nuestro imperio, necesitábamos guerreros, no socios. Las viejas costumbres fueron reprimidas. Nos enseñaron que la emoción era debilidad, que los barcos eran herramientas. Pero he encontrado textos antiguos. Solíamos tener ceremonias. Solíamos ponerles nombre a nuestros barcos. Solíamos llorar su muerte. ¿Qué pasó? Guerra. Siempre en guerra. Los imperios necesitan soldados, no filósofos. El cariño que sentíamos por nuestros barcos nos hacía dudar en la batalla. Así, ese sentimiento fue erradicado mediante la cría, el entrenamiento, la derrota. Durante 10.000 años, nos hemos estado menospreciando. Ustedes, los humanos, nos recuerdan lo que perdimos. Roy comprendió entonces por qué Bram y su facción estaban tan enfadados. Los humanos no solo reparaban barcos. Estaban desafiando los cimientos de la sociedad dragón. Demostraban que el imperio se había construido sobre el sufrimiento de los seres conscientes. Esa era una verdad demasiado dolorosa para que algunos la aceptaran. La crisis se produjo a las 3 semanas del programa. Roy estaba trabajando dentro de una nave con una ingeniera humana llamada Susan cuando la nave se sacudió repentinamente. Las luces brillaron en rojo. Las paredes se pusieron al rojo vivo. Susan gritó. Roy la agarró y la arrastró hacia la salida, pero la puerta se cerró herméticamente. Emergencia. La voz del barco se oía a través de altavoces traducidos al inglés. Piloto en peligro. Daño neurológico detectado. Apagado para proteger al piloto. No somos vuestro piloto, gritó Roy. Déjenos salir. No puede cumplir. Protocolos de protección activados. La temperatura subió. El traje de Roy comenzó a advertir sobre un posible estrés térmico. El rostro de Susan estaba pálido de pánico tras su casco. Les quedaban quizás 5 minutos antes de que el calor los matara. Afuera, dragones y humanos se congregaron intentando abrir la nave a la fuerza. Soulis rugió órdenes. El barco no respondía. Estaba encerrado en algún tipo de bucle protector. Una respuesta traumática desencadenada por algo de su pasado. La visión de Roy comenzó a nublarse por el calor. Apoyó las manos contra las paredes en llamas. «Escúchame», exclamó con voz entrecortada. Tu piloto no corre peligro. Estamos intentando ayudarte. Ahora estás a salvo. La guerra ha terminado. Ya no tienes que protegerlo. Puedes dejarlo ir. El barco no respondió. Por favor, susurró Roy. Sé que tienes miedo. Sé que has perdido a seres queridos, pero aferrarte a ese miedo te está matando, y nos está matando a nosotros. Tienes que volver a confiar. Tienes que creer que no todos te abandonarán. La luz roja parpadeó, atenuándose ligeramente. Eso es. Puedes hacerlo. Te prometo que estás a salvo. Te prometo que no te haremos daño. Solo abre la puerta. Solo déjanos ayudarte. La puerta se abrió con un siseo. Roy y Susan salieron tambaleándose, jadeando. Los equipos médicos se apresuraron. Ambos humanos estarían bien. Solo agotamiento por calor y miedo. Pero Roy miró hacia la nave. Sus luces eran más suaves ahora, apacibles. La nave lo había escuchado. Había elegido confiar. Solace se acercó, sus ojos dorados llenos de algo que Roy nunca había visto en un dragón. Respeto. Podrías haber muerto. Esa nave también podría haber muerto. Roy dijo que alguien tenía que dar el primer paso. Alguien tenía que demostrarle que la confianza era posible. Esa noche, 2 miembros más de la facción de Bram pidieron en voz baja ser emparejados con humanos. Bram regresó. El 40º día. Sus escamas rojas brillaron con la luz del sol mientras descendía del cielo negro, aterrizando con la fuerza suficiente para resquebrajar la roca lunar. Tras él venían otros 6 dragones, todos con las marcas de guerreros tradicionales, cicatrices en sus escamas,
ojos fríos, posturas rígidas. Irradiaban desaprobación. Roy estaba ayudando a Amy a instalar un nuevo sistema de monitoreo emocional en la nave de Thor cuando sonó la alerta. Salió y encontró a Solace y Bram frente a frente en la pista de aterrizaje. Todos los dragones guardaron silencio. Todos los humanos dejaron de trabajar. La tensión era palpable. Nos avergüenzan, dijo Bram, su voz resonando en la luna sin atmósfera a través de la radio. He consultado al Alto Consejo. Han oído hablar de vuestros experimentos con las emociones humanas, charlatanes. Están perturbados. Estoy perturbado. Esto se acaba ahora. Solace extendió sus alas, haciéndose más grande. Los resultados hablan por sí solos. 70 barcos han sido restaurados a su pleno funcionamiento. La eficiencia aumenta en promedio un 43%. Los métodos humanos funcionan. Los métodos humanos nos debilitan. La cola de Bram azotó. Tú enseñas a nuestros barcos a sentir dolor, a temer, a sufrir. Los haces vulnerables. Nos haces vulnerables. Esto no es fuerza. Esto es corrupción. Es curativo. Es rendición. Bram dio un paso adelante. Invoco el derecho de impugnación, privilegio que me asiste conforme al derecho antiguo. Si crees en este camino, defiéndelo. Pelea conmigo. Gwynner lidera esta operación. Si gano, todos los humanos se irán inmediatamente. Si ganas, aceptaré tu veredicto. La forma antigua o la nueva. Que el combate decida. A Roy se le hizo un nudo en el estómago. Había leído sobre combates de dragones. No fue simbólico. Los dragones no se anduvieron con rodeos. Las luchas por determinar el liderazgo a menudo terminaban en muerte. Las escamas doradas de Solace ondularon. ¿Arriesgarías eso por esto? Preferiría morir antes que ver cómo nuestro imperio se pudre desde dentro. Acepta mi reto o renuncia. Los demás dragones esperaron. Esta era la ley del dragón. Soulis no podía negarse sin perder toda su autoridad. Pero Roy vio algo en los ojos del dragón dorado. Duda, no sobre luchar, sino sobre ganar. Bram era más joven, más rápido, hecho para la guerra. Solace era un comandante, un pensador. En una pelea directa, el resultado era incierto. Acepto, dijo Solace en voz baja, pero no de inmediato. Dame 2 días para prepararme. Un día, al amanecer según el calendario terrestre, lucharemos sobre vuestro preciado puesto de avanzada, donde todos podrán ser testigos. Bram se giró y se lanzó de vuelta hacia su nave. Roy encontró consuelo más tarde en la cámara neural de Grace. El dragón dorado permanecía sentado en silencio, con la cabeza gacha. Nerón estaba con él. No puedes luchar contra él, dijo con urgencia. Bram se ha entrenado para el combate toda su vida. Eres comandante de ala. Tu fuerte son las tácticas, no la confrontación física. No tengo otra opción. La ley es clara. Roy se aclaró la garganta. Ambos dragones lo miraron. ¿Y si no lo enfrentaras en combate tradicional? ¿Y si cambiaras las condiciones? El reto ha sido lanzado. Las condiciones están fijadas. Pero, ¿y si propusieras una prueba diferente? Los dragones respetan la fuerza, ¿verdad? ¿Y si le propusieras un reto para que demostrara su fuerza de otra manera? Soulis entrecerró los ojos. Explicar. Bram dice que nuestros métodos debilitan los barcos. Demuéstrale que se equivoca. Proponer una prueba de vuelo en lugar de un combate. El escenario de rescate más peligroso posible. Veamos qué filosofía produce mejores resultados. Entrenamiento tradicional de dragones versus vínculo potenciado por humanos. El ganador demuestra su punto. Las escamas cercanas brillaron. La ley permite impugnaciones alternativas si ambas partes están de acuerdo. Es raro pero posible. El ensayo debe ser igualmente peligroso para ambos participantes. Bram no se negará, dijo Solace lentamente. Su orgullo no se lo permite. Pero, ¿en qué nave volaría?
Gracias unidas a Nerra. Se hizo el silencio. Entonces Roy se dio cuenta de lo que Solace no estaba diciendo. Había otro barco. Un barco del que todos evitaban hablar. Lo había visto al borde de la pista de aterrizaje, solo y en la oscuridad. Muerto según los dragones. Aswin, dijo Roy en voz baja. Solace se estremeció como si la hubieran golpeado. No, ese barco no tiene remedio. Lleva siendo Comeose 2 años. Le pertenecía a mi hermano /diagonal a Cal. Cuando Cal murió en batalla, Aswin se apagó por completo. Todos los técnicos de Dragon lo declararon obsoleto. Lo conservamos únicamente como recuerdo. ¿Y si no está muerto? Roy preguntó. ¿Y si simplemente se está protegiendo? Como aquel barco que nos atrapó a Susan y a mí. A veces, cuando el dolor es demasiado intenso, la conciencia se retira. Sigue ahí, solo que escondido. No puedes saberlo. Déjame intentarlo. Si no puedo despertar a Aswin en 48 horas, lucharás contra Bram en combate tradicional. Pero si puedo, pilotarás la nave Cal en la prueba. Usted demuestra que los métodos humanos pueden resucitar lo que los dragones consideran muerto. Esa es una afirmación que Bram no puede ignorar. Solace permaneció en silencio durante mucho tiempo. ¿Tú harías esto? Arriesgarse a fracasar frente a todos los dragones. Lo intentaría. Entonces lo intentaría. Pero entiéndelo, si fracasas, Bram podría matarme mañana. Y si yo muero, los humanos serán expulsados del espacio dragón. Tu trabajo aquí termina. Roy pasó la siguiente hora de pie frente a Aswin. La nave era grande, incluso para los estándares de los dragones. Diseñado para el combate a larga distancia. Sus escamas eran grises y opacas, sin vida. No se percibía ningún pulso de luz en su interior. Su superficie no irradiaba calor. Parecía un cadáver. Pidió ayuda. Deb llegó con su equipo de monitorización neuronal. Amy trajo sus herramientas de ingeniería. Lisa llegó con sus reproductores de música. Nerra proporcionó códigos de acceso. Juntos entraron en el barco muerto. El interior estaba frío. Nada del cálido y suave calor de los recipientes vivos. Las paredes eran duras, casi quebradizas. Ningún destello de luz. Ninguna sensación de presencia. Roy recorrió pasillos que parecían criptas. En la cámara neural, encontró algo que le oprimió el pecho. Las paredes estaban cubiertas de marcas de quemaduras, patrones de quemaduras producidas por algún tipo de descarga de energía. Aquí fue donde murió Cal. La nave estaba conectada a su piloto cuando se produjo el golpe mortal. Había sentido morir a Cal. Fuera todos, dijo Roy en voz baja. Tengo que hacer esto solo, dijeron al marcharse. Roy se sentó en la fría cámara y habló a la oscuridad. Aswin, sé que puedes oírme. Sé que estás ahí dentro en algún lugar. Soulis me habló de Cal. Dijo, su piloto fue valiente, brillante. A Cal le encantaba volar contigo. Ustedes eran socios. Ninguna respuesta, solo un silencio gélido. Sé lo que es perder a alguien, continuó Roy. Un dolor tan intenso que te hace querer dejar de existir. Prefieres desconectarte antes que sentirlo. Yo también perdí a mi compañero. No por la batalla, sino por el tiempo, la distancia, simplemente porque la gente sigue adelante. Vine aquí, al lado oscuro de la luna, porque no quería arriesgarme a sufrir de nuevo. Quería estar solo, donde nada pudiera afectarme. La oscuridad parecía profundizarse. Pero estar solo no detiene el dolor. Solo te atrapa con él. Te desconectas para protegerte, pero ahora no te proteges. Te asfixias. Te mueres porque tienes demasiado miedo de vivir. Un destello tan breve. Roy casi no lo ve. Un pequeño pulso de luz en un panel de la pared. Eso es todo. Sé que tienes miedo. Sé que piensas que si te unes a otro piloto, también morirá. Pero Cal no querría esto. Cal no querría que murieras de miedo. Soulis tampoco. Todavía te ama.
Visita esta nave todas las semanas. ¿Lo sabías? Se sienta aquí. En silencio, porque no sabía cómo decirte que te extrañaba. Otro destello. Más fuerte esta vez. Roy sacó el reproductor de música de Lisa. Voy a ponerte algo. Es de la Tierra. Es lo que los humanos escuchamos cuando estamos de luto. Cuando recordamos a quienes perdimos. Solo escucha. Es lo único que te pido. Reprodujo a Clare Delon, la pieza que había llegado a otra nave traumatizada. Las suaves notas del piano llenaron la cámara muerta. Durante un largo rato, no pasó nada. Luego, lentamente, las paredes comenzaron a calentarse bajo las manos de Roy. La luz palpitaba, tenue, vacilante, como un latido que regresa tras un paro cardíaco. Roy siguió hablando durante toda la noche. Le contó a Aswin sobre Cal, sobre las batallas que Cal ganó, sobre cómo Solace describía la risa de sus hermanos, sobre la huella que la muerte de Cal dejó en todos los que lo conocieron. Le dijo a Aswin que estaba bien estar triste, que estaba bien extrañar a Cal, que estaba bien estar enojado porque Cal murió, pero que también estaba bien seguir viviendo. Al amanecer, las luces de Aswin palpitaban con constancia, inmóviles. Débil, aún débil, pero con vida. El amanecer en la luna era solo una línea de luz que aparecía en el horizonte. La Tierra seguía oculta al otro lado. Los dragones se reunieron en círculo alrededor de la pista de aterrizaje. Los humanos se encontraban entre ellos, pequeños y frágiles en sus trajes presurizados. El aire mismo parecía contener la respiración. Bram llegó primero, sus escamas rojas brillando como sangre fresca. Detrás de él llegaron sus seguidores, guerreros tradicionales que veían cualquier cambio como debilidad. Aterrizaron en formación, con precisión militar. Bram caminó hacia el centro del círculo y esperó. Solace descendió momentos después, pero no estaba solo. Aswin se movió a su lado. Las escamas de la nave gris ahora mostraban destellos plateados mientras la luz pulsaba bajo su superficie. La nave se recuperaba débilmente, pero estaba viva. Los dragones jadearon. Los humanos vitorearon. Los ojos de Bram se abrieron de par en par por la sorpresa. Imposible, murmuró Bram. Esa nave fue declarada muerta. Estaba de luto, dijo Solace. El humano Roy Endris le enseñó a vivir de nuevo. En una sola noche, logró lo que 2 años de tecnología dracónica no pudieron. Ahora, propongo un cambio en nuestro desafío, no un combate. Una prueba de vuelo. Ambos realizamos el mismo escenario de rescate. Tus métodos tradicionales contra mi vínculo mejorado por humanos. Resultados superiores demuestran una filosofía superior. La cola de Bram se agitó. Podía negarse. Volver al combate tradicional. Pero todos los dragones lo observaban. Si se echaba atrás ahora, parecería asustado. Si aceptaba y perdía, todo su argumento se derrumbaría. ¿Qué escenario?, preguntó Bram. Solace miró a Nerra. El dragón plateado dio un paso al frente con una tableta de datos. He diseñado la prueba. Una simulación de rescate en el campo de asteroides cerca de Titán. 5 supervivientes dispersos entre estructuras mineras derrumbadas. Campo de escombros denso. Fuego enemigo simulado. Límite de tiempo de 10 minutos. Cada superviviente debe ser rescatado con vida. Se registrarán los daños a la nave. Cualquier daño fatal a la nave o el fracaso en el rescate de todos los supervivientes resultará en la descalificación automática. ¿Y si ambos fallamos?, preguntó Bram. Entonces el combate tradicional. Bram, desafiado inicialmente, estudió el consuelo. El dragón dorado parecía cansado pero decidido. Aswin palpitaba a su lado, débil pero presente. Finalmente, Bram asintió. Acepto tus condiciones. Les mostraré a estos humanos lo que es la verdadera fuerza de un dragón. Las naves despegaron juntas, dirigiéndose hacia la enorme cámara de simulación que el equipo científico de la NRA había construido en órbita. Era una maravilla tecnológica,
que utilizaba hologramas de luz sólida y escombros reales para crear escenarios que se sentían absolutamente reales. La única diferencia era que el daño fatal sería simulado en lugar de real. Ninguna nave moriría realmente ese día. Roy observaba desde la plataforma de observación con los demás humanos. Le temblaban las manos. Todo dependía de esto. Si el consuelo fallaba, los humanos serían expulsados. El programa de curación terminaría. 200 naves permanecerían enfermas, y Bram se aseguraría de que la cultura dragón jamás aceptara el cambio. La simulación comenzó. Ambas naves entraron en el campo de asteroides simultáneamente. Inmediatamente, la diferencia en los estilos de vuelo se hizo evidente. Bram se movía como una cuchilla, afilado, preciso, agresivo. Su nave respondía a las órdenes al instante, a la perfección. Navegaba entre los escombros a gran velocidad, tomando el control. Rutas más directas. Cuando el fuego enemigo simulado lo seguía, hacía un giro de barril a través de él, aceptando daños menores para mantener la velocidad. En 3 minutos, había rescatado a 2 supervivientes. Su eficiencia era aterradora. Solace y Aswin se movían de forma diferente, más despacio, con más cuidado. Pero había algo más. La nave no solo respondía a las órdenes, las anticipaba. Cuando Solace pensaba en girar a la izquierda, Aswin ya se estaba moviendo. Cuando los escombros se movían inesperadamente, la nave reaccionaba antes de que Solace pudiera dar órdenes. No eran piloto y vehículo. Eran un solo organismo con 2 mentes. Deb se inclinó hacia adelante, estudiando sus monitores. Mira la sincronización neuronal. Soulis y Aswin operan con un 97% de integración. Eso es inaudito. Incluso los vínculos sanos entre naves dragón suelen alcanzar un máximo del 70%. ¿Qué significa eso?, preguntó Amy. Significa que están pensando juntos. La nave no obedece. Colabora. Bram rescató a su tercer superviviente. Iba por delante. El tiempo se agotaba. Soulis solo había salvado a 2. Parecía que Bram iba a ganar. Entonces todo cambió. Un asteroide enorme se fragmentó en una falla en cadena, lanzando miles de fragmentos hacia la posición de Bram. El protocolo estándar era alejarse rápidamente. Bram lo ordenó. Su nave respondió, pero un fragmento rozó el ala, haciéndola girar sin control. Bram luchó por recuperar el control. Su nave obedecía las órdenes, pero sin intuición, sin compañerismo, no podía compensar un daño para el que no había sido entrenada. Bram se estrelló contra una estructura minera. No fue fatal en la simulación, pero le costó segundos preciosos y dañó la propulsión de su nave. Estaba perdiendo. Solace vio venir el mismo campo de escombros, pero en lugar de dar órdenes, pensó mirando a Aswin: confía en la navegación, compañero. La nave respondió no con obediencia, sino con ingenio. Aswin zigzagueó entre los fragmentos con un patrón que ningún dragón habría ordenado. Usando los escombros como cobertura en lugar de obstáculo, la nave pensaba, se adaptaba, resolvía problemas por sí misma. Rescataron al tercer superviviente, luego al cuarto. El tiempo se agotaba. El único superviviente permanecía atrapado en una estructura que se derrumbaba, con enemigos simulados acercándose. La nave dañada de Bram no podía llegar a tiempo. Él lo sabía. Todos los que observaban lo sabían. Había fracasado. Solace y Aswin se lanzaron en picado hacia el último superviviente. El fuego enemigo los rodeaba. Los escudos de la nave parpadeaban bajo el intenso bombardeo. Les quedaban quizás 30 segundos antes de que fallaran. La estructura se derrumbaba. Los escombros caían como lluvia. Roy vio a Solace cerrar los ojos. Confianza absoluta. Aswin tomó el control por completo. La nave se movía como un líquido en el espacio sólido. Anticipaba cada derrumbe, cada patrón de fuego, cada fragmento de escombro. Llegó hasta el superviviente con 5 segundos de sobra.
El humano simulado fue subido a bordo. Aswin se alejó a toda velocidad justo cuando la estructura explotó en pedazos. 9 minutos y 47 segundos. Todos los supervivientes rescatados. Daños mínimos en la nave. Puntuación perfecta. La cubierta de observación estalló en vítores. Los humanos se abrazaban. Los partidarios de Solace, los dragones, rugieron de aprobación. Incluso algunos de la facción de Bram parecían conmovidos, impresionados a pesar de sí mismos. Cuando ambas naves regresaron a la luna, Bram emergió lentamente. Sus escamas rojas parecían de algún modo más apagadas. Derrotado, caminó hacia Solace y bajó la cabeza en señal de sumisión. Ganaste. Lo reconozco. Luchaste bien. Tu habilidad es innegable. La habilidad no basta. La voz de Bram sonó amarga. Tu nave pensó por ti. La mía solo obedeció. En la crisis, esa diferencia lo era todo. Tenías razón. Me equivoqué. Los humanos nos enseñan algo que hemos olvidado. Solace dio un paso al frente. Bram, esto no tiene por qué ser una rendición. Puede ser evolución. Tu fuerza, combinada con la empatía humana, podría crear algo mayor que cualquiera de las dos por separado. Únete a nosotros. Aprende de ellos. Por un momento, Roy pensó que Bram podría aceptar. Los ojos del dragón rojo se suavizaron ligeramente. Pero entonces sus escamas se endurecieron de nuevo. No, no puedo. Mi orgullo es demasiado grande. Mis tradiciones demasiado arraigadas. Veo la sabiduría en vuestro camino, pero no puedo recorrerlo. Quizás la próxima generación lo haga. Soy demasiado viejo, demasiado inflexible. Me iré y no os molestaré más. Bram partió. Hacia el cielo negro. 2 de sus seguidores lo siguieron. Los demás se quedaron, la curiosidad finalmente venciendo el prejuicio. La celebración que siguió fue silenciosa, casi reverente. Dragones y humanos se reunieron alrededor de Aswin, observando cómo la nave brillaba suavemente en la noche lunar. La nave había estado muerta. Ahora vivía. Ese hecho hablaba más fuerte que cualquier argumento. Pero la celebración fue interrumpida por una transmisión de emergencia. Nerra la recibió primero. Sus escamas plateadas palidecieron mientras escuchaba. Cuando se volvió hacia Solace y Roy, su voz temblaba. El Alto Consejo del Imperio. Han oído hablar de nuestro programa. Están disgustados. Una flota de guerra está en camino. 30 naves. Dicen que hemos corrompido la pureza de los dragones. Vienen a purgar las naves contaminadas y arrestar a todos los involucrados en el programa. Estarán aquí en 2 días. Roy sintió que la sangre se le helaba. ¿Podemos luchar contra ellos? 30 naves contra nuestras 10. No, no podemos luchar. Solo podemos enfrentar el juicio. Solace miró a sus dragones y humanos reunidos, a las naves que ahora brillaban con salud y vida. En Aswin, resucitado de entre los muertos. Luego miró a Roy. El consejo no escuchará razones. Temen más al cambio que a la muerte. Pero quizá podamos mostrarles lo que tú me mostraste a mí, que las viejas costumbres no son las únicas, que la evolución no es una traición. ¿Cómo?, preguntó Roy. Prepararemos una demostración. Una que no puedan ignorar. Una que demuestre sin lugar a dudas que nuestros métodos funcionan. Y lo haremos usando la única nave que debería ser imposible de salvar. Solace se volvió hacia Nerra. Contacta con el Consejo. Diles que solicitamos un juicio formal. Diles que tenemos pruebas que presentar. Puede que se nieguen. No lo harán. La ley dragón es antigua y sagrada. Incluso el Alto Consejo debe respetarla. Tenemos 2 días. Aprovechémoslos bien. 30 naves de guerra dragón emergieron de viajes a velocidades superiores a la de la luz como depredadores que se materializan de las sombras. Estaban impecables, con sus escamas pulidas hasta brillar como un espejo. Eran naves de la Guardia del Consejo, las naves más tradicionales del Imperio.
Sus pilotos jamás habían adoptado métodos humanos. Consideraban la emoción como una enfermedad. La nave líder era enorme, el doble de grande que cualquier otra nave. Sus escamas eran dorados y negros, antiguos colores del juicio. De ellos emergió el alto árbitro Vin, un dragón tan anciano que sus escamas comenzaban a tornarse plateadas en los bordes. Sus ojos reflejaban el peso de 10.000 años. Había visto imperios alzarse y caer. Había hecho cumplir la ley dracónica cuando el universo era joven. 5 miembros más del Consejo lo siguieron. Aterrizaron en formación alrededor del puesto de avanzada de Royi, rodeándolo como jueces rodeando al acusado. Cada movimiento era preciso, controlado. Eran dragones que habían purgado todo rastro de sentimiento de su existencia. Solace y su grupo esperaban en posición formal. Los humanos permanecían detrás de ellos, pequeños y vulnerables. Roy sentía su corazón latir con fuerza contra sus costillas. Todo lo que habían construido se reducía a las próximas horas. Entonces habló, con voz áspera como una piedra de moler. Solace, comandante de ala del Imperio Draken. Se te acusa de corromper la pureza dracónica, de enseñar a nuestras naves a sentir debilidad, de permitir que la filosofía alienígena contaminara nuestras sagradas tradiciones. ¿Cómo respondes? Respondo que he sanado a los enfermos, he resucitado a los moribundos, he logrado lo que los métodos dracónicos no pudieron. Los has ablandado. Una miembro del consejo dio un paso al frente. Sus escamas de bronce estaban marcadas por cicatrices militares. Las emociones hacen que las naves duden. Las hacen vulnerables. Las hacen cuestionar las órdenes. Esto es inaceptable. Esto es evolución, respondió Solace. Nuestros viejos métodos estaban fallando. 200 naves estaban muriendo. Encontré una solución. Una solución humana, dijo Ben con disgusto. Somos dragones. No necesitamos lecciones de especies inferiores. Roy sintió que la ira le subía al pecho. Dio un paso al frente antes de poder detenerse. ¿Inferiores? Vuestras naves estaban muriendo y no pudisteis salvarlas. Nosotros sí. Eso nos hace bastante útiles para ser una especie inferior. Silencio. Todas las miradas de los dragones se volvieron hacia Roy. Se dio cuenta de que acababa de insultar al Alto Consejo. Probablemente eso se castigaba con la muerte. Amy le agarró del brazo intentando detenerlo, pero Vin alzó una garra. Tú eres el ingeniero humano, Roy Endris. Lo soy. Les enseñaste a nuestras naves a sufrir, a temer, a amar. Afirmas que esto las hace más fuertes. Yo afirmo que las hace vivas. Vuestras naves no son herramientas. Son seres conscientes. Siempre lo fueron. Simplemente te niegas a verlo. Otro miembro del consejo gruñó. Herejía. Las naves se crean para servir. Son extensiones de sus pilotos, nada más. Entonces, ¿por qué mueren de tristeza? Replicó Roy. ¿Por qué se apagan cuando mueren los pilotos? ¿Por qué Aswin estuvo fuera de servicio 2 años tras la muerte de Cal? Las herramientas no lloran. Las personas sí. Vin guardó silencio un largo rato. Hablas con valentía para ser tan pequeño. Muy bien. La ley dragón permite al acusado presentar pruebas antes del juicio. Has solicitado este derecho. Te lo concedemos. Muéstranos tu prueba de que la emoción fortalece a la nave. Solace dio un paso al frente. Proponemos una demostración. Una prueba de vuelo. Una de tus naves tradicionales contra una de nuestras naves mejoradas por humanos. El mismo escenario de rescate que usamos antes. Resultados superiores demuestran métodos superiores. No. La voz de Ben cortó como una cuchilla. No hemos venido aquí a jugar. Si crees que tus métodos funcionan, demuéstralo en condiciones reales. Demuéstralo con algo imposible. Demuéstralo haciendo lo que ningún dragón ha hecho en la historia registrada. ¿Qué sugieres? Los ojos de Roy brillaron. Resucitaste a Aswin tras 2 años de muerte. Impresionante.
Pero hay naves que llevan mucho más tiempo muertas. Trajimos una con nosotros. Una nave que llevaba 15 años muerta. Probamos todas las técnicas. Realizamos todos los rituales, pero nada funcionó. Si tus métodos humanos pueden despertar una nave que lleva tanto tiempo desaparecida, quizá tengan algún mérito. Pero no creo que sea posible. A Roy se le heló la sangre. 2 días para despertar a Aswin casi lo matan. 15 años de muerte significaban que las vías neuronales se habrían deteriorado. La conciencia podría haberse fragmentado irreparablemente. Esto estaba diseñado para ser imposible. Aceptamos, dijo Solace. Esperen, interrumpió Roy. ¿Cuáles son las condiciones? Límite de tiempo. 48 horas. El mismo tiempo que tardaron con Aswin. Si lo consigues, estudiaremos tus métodos. Si fracasas, se borrará la memoria de todas las naves vinculadas a humanos. Todos los humanos expulsados del espacio dragón. Y tú, Solace, serás despojado de tu rango y exiliado. Estas son nuestras condiciones. Solace miró a Roy. El mensaje era claro. Podían negarse. Regresar a la Tierra con vida, pero 200 naves quedarían inoperativas. Todo lo que habían construido sería destruido. Roy pensó en Grace, rebosante de vida, en Aswin, recuperada del dolor. De todas las naves que habían aprendido a vivir de nuevo, muéstrenme la nave, dijo. El consejo sacó una nave tan oscura que parecía absorber la luz. Sin pulso, sin calor. Las escamas eran grises, negras, agrietadas en algunos lugares. Esta nave no estaba dormida. Parecía verdaderamente muerta. Deb realizó escaneos y negó con la cabeza. La actividad neuronal es casi nula. Cualquier conciencia que hubiera aquí ha estado latente durante tanto tiempo que podría haberse disipado por completo. Roy, esto podría ser imposible. Siempre hay una posibilidad. Un 1%. Quizás menos. Roy miró a los humanos reunidos. 50 personas que habían creído en él. Quienes habían venido a la luna para reparar naves destrozadas. Necesito la ayuda de todos. Todas las técnicas que conocemos. Todo lo que hemos aprendido. Tenemos 48 horas para obrar un milagro. Se pusieron manos a la obra. Roy entró en la nave muerta con Deb, Amy, Lisa y Nerra. El interior estaba peor que el de Aswin. Solo frío, congelado. Las paredes se habían solidificado. La materia orgánica se había cristalizado. Era como caminar a través de un fósil. ¿Cómo se llamaba esta nave? Preguntó Roy a Nerra. Bailarín del vacío. Su piloto se llamaba Ren. Uno de los guerreros más grandes de la historia de los dragones. Murió en batalla defendiendo un mundo colonia. La nave presenció la muerte de Ren y nunca se recuperó. Se conserva como monumento de guerra. Roy presionó la mano contra la pared congelada. Bailarín del vacío. ¿Puedes oírme? Ha pasado mucho tiempo. 15 años, pero creo que sigues ahí dentro, en algún lugar. Nada. Ni siquiera un destello. Lo intentaron todo. Música, historias, estimulación neuronal. Lisa tocó todos los instrumentos que había traído. Amy ejecutó ciclos de diagnóstico diseñados para reactivar los sistemas biológicos. Deb intentó una interfaz neuronal directa, tratando de transmitir pensamientos a la oscuridad. Pasaron 12 horas. Nada cambió. 24 horas. Seguía sin haber nada. Roy sentía que la desesperación se apoderaba de él. Los demás humanos parecían exhaustos. Algunos lloraban. Quizás esta nave ya no tenía salvación. Tal vez algunas muertes eran definitivas. Tal vez la conciencia, una vez perdida, no podía recuperarse. A las 36 horas, Roy estaba sentado solo en la cámara neuronal de Boyd Dancer. Todos los demás habían ido a descansar. Estaba tan cansado que apenas podía pensar con claridad. Su voz era de tanto hablar. No sé si puedes oírme, susurró a la oscuridad. Todos dicen que te has ido.
que debería rendirme. Pero sigo pensando en algo. Eras un monumento de guerra. Eso significa que alguien te amó lo suficiente como para conservarte. Para no desmantelarte. Alguien creyó que merecía ser recordado. Apoyó la cabeza contra la pared helada. Vine a la luna para estar solo. Para no sentir nada. Porque sentir duele demasiado. Pensé que el aislamiento me protegería. Pero estas últimas semanas trabajando con dragones, naves y otros humanos, recordé algo. Estar vivo significa sentir dolor a veces. Pero también significa sentir alegría, conexión, propósito. Y creo que tú lo supiste alguna vez. Creo que Ren te lo enseñó antes de que el dolor se volviera insoportable. Un sonido tan tenue. Roy casi no lo oyó. Un crujido como el del hielo rompiéndose. Se sentó arriba. Bailarín del vacío. ¿Eras tú? Otra grieta. Las paredes a su alrededor comenzaron a ablandarse ligeramente. Lo suficiente para saber que algo sucedía. Los ojos de Roy se llenaron de lágrimas. Eso es. Regresa. Está bien regresar. La guerra terminó. Ren se fue. Pero el universo sigue aquí. Y hay personas que quieren conocerte. Que quieren ayudarte a vivir de nuevo. Una luz parpadeó, tenue, roja, como brasas y ceniza congelada. Sí, continúa. Puedes hacerlo. Sé que duele. Sé que tienes miedo. Pero ya no estás solo. Nunca volverás a estar solo. Te lo prometo. La luz creció. El calor se extendió. Las paredes cristalizadas comenzaron a palpitar lenta e irregularmente, pero palpitaban, como un latido. La vida regresaba al tejido muerto. Roy llamó a los demás. Entraron corriendo, instrumentos en mano. Los monitores de Dev se volvieron locos con lecturas, la actividad neuronal se disparó, la conciencia emergía de la hibernación. Pero Bailarín del Vacío no solo despertaba. Se comunicaba mediante patrones de luz, un lenguaje desconocido para todos. Le enseñó. Hacía preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo? Roy respondió con el tacto, con la voz, con su presencia. Estás a salvo. Han pasado 15 años. Estás despertando. Estamos aquí para ayudarte. La nave procesó esto. Las luces parpadearon con algo que pudo haber sido tristeza, luego aceptación, y después una esperanza imposible. A las 47 horas, el bailarín del vacío estaba despierto, débil, confundido, pero consciente, vivo, presente. Vin estaba de pie en la cámara, con sus antiguos ojos muy abiertos por la incredulidad. Imposible. La nave estaba muerta. Estaba durmiendo, dijo Roy, esperando que alguien le diera permiso para despertar, esperando que alguien le dijera que la vida aún valía la pena vivirla. Los demás miembros del consejo se reunieron. Tocaron las paredes del bailarín del vacío, sintieron el pulso, vieron la luz. Esto no era una simulación. Esto no era un engaño. Esto era una resurrección. Luego guardó silencio durante un largo rato. Entonces hizo algo que Roy nunca esperó. El antiguo dragón bajó la cabeza. Me equivoqué. Todos los dragones se congelaron. Los altos árbitros no. Admitir errores. Era inaudito. Hace 10.000 años, continuó Vin, me vinculé con una nave. Se llamaba Swiftwind. Era brillante, alegre. Volamos juntos durante siglos. Luego murió protegiéndome de un ataque enemigo. Yo sobreviví. Ella no. El dolor casi me destruye. Así que tomé una decisión. Sellé ese dolor. Aprendí a no sentir. Y luego enseñé a otros. Construí una cultura basada en la dureza porque no soportaba la ternura. Me decía a mí mismo que era fortaleza, pero era cobardía. Tenía miedo al dolor, así que lo llamé debilidad. Miró a la bailarina del vacío. Esta nave recordaba cómo sentir a pesar de 15 años de muerte. Encontró el valor que yo perdí hace milenios. Los humanos no la hicieron débil. La ayudaron a ser fuerte.
Bean se dirigió a su consejo. Dictamen. Los métodos humanos se adoptarán como práctica estándar para la vinculación de naves. Los dragones que lo deseen podrán mantener las tradiciones, pero aquellos que elijan la conexión en lugar del aislamiento serán honrados, no avergonzados. Este es mi juicio. Que quede registrado. Los miembros del consejo se miraron entre sí. Lentamente, uno a uno, asintieron. La ley de los dragones había hablado. 6 meses después, el puesto de avanzada lunar de Roy se había convertido en el Instituto de Vínculos Interespecíficos. Cientos de dragones rotaban por allí, aprendiendo métodos humanos. Otras especies se enteraron del programa y enviaron representantes. La cara oculta de la luna ya no estaba solitaria. Estaba llena de voces, de risas, del pulso de las naves sanadoras. Souli se convirtió en embajador ante la humanidad, trabajando para construir puentes entre las especies. Nerra dirigía el ala científica, publicando artículos sobre conciencia y conexión. Bram nunca regresó, pero sus naves sí. Incluso los dragones más tradicionales acabaron admitiendo que las naves prósperas funcionaban mejor que las que sufrían. Roy estaba en su taller observando a los jóvenes dragones trabajar junto a los ingenieros humanos. Un dragón de bronce llamado se acercó acompañado de una pequeña dragona. Maestro Roy, mi hija quiere vincularse con su primera nave. Preguntó si un humano podría ayudarla. Dice que las naves confían en usted. Roy sonrió. Sería un honor. La joven dragona lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Es cierto que puede hablar con las naves? ¿Qué puede oírlas? Puedo escucharlos. Eso es diferente a oír. Escuchar significa prestar atención. Significa interesarse por lo que dicen. Cualquiera puede aprenderlo. ¿Me enseñarás? Por supuesto. Esa noche, Roy estaba afuera, bajo las estrellas. Por una vez, la tierra era visible en el horizonte. Había trasladado su taller al lado visible de la luna para dar cabida a todos los visitantes. El aislamiento que tanto había anhelado parecía de otra vida. Aswin descendió de la órbita, trayendo de vuelta a Solace de una misión diplomática. La nave aterrizó suavemente cerca. Roy se acercó y presionó su mano contra las cálidas escamas. ¿Cómo estás, viejo amigo? Aswin palpitó con una luz tenue. Contento, feliz, en casa. Me alegro. Te mereces ser feliz, dijo una voz a sus espaldas. Amy traía 2 tazas de café. Café de verdad, traído de la tierra. Le dio una a Roy. Vaya viaje, de mecánico solitario a salvador de la conciencia de los dragones. Roy resopló. Solo arreglé lo que estaba roto. Lo de siempre. Hiciste más que eso. Le demostraste al universo que vale la pena salvar las cosas rotas. Que nada es irreparable si a alguien le importa lo suficiente como para intentarlo. Se quedaron en silencio, observando las naves ir y venir. Cada una brillando. Cada una con vida. Cada una amada. Roy pensó en el hombre que había sido 6 meses atrás. Aislado, asustado, huyendo de todo contacto. Ese hombre ahora parecía un extraño. Crecer a veces dolía. El cambio era aterrador. Pero también era hermoso. ¿Sabes qué es curioso? Dijo Roy en voz baja. Vine a la luna para estar solo, para no necesitar a nadie. Resulta que lo que necesitaba era sentirme necesaria, ser importante, conectar con algo más grande que yo misma. Esa es, en gran medida, la condición humana. Amy dijo, sobrevivimos cuidando, creando lazos, amando cosas que podrían abandonarnos. Es lo que nos hace débiles y lo que nos hace fuertes. Una joven estudiante dragón la llamó pidiendo ayuda con su nave. Roy le devolvió el saludo. El deber llama, dijo. Siempre llama. Roy caminó por la superficie lunar hacia la estudiante y su nave. Arriba, la tierra brillaba en el cielo negro. Detrás de él, su taller bullía de vida. A su alrededor, las naves palpitaban con luz y conciencia. La tranquila vida del solitario mecánico humano había terminado.
Algo más ruidoso, más caótico e infinitamente mejor había comenzado. Y Roy Endris, por primera vez en años, estaba exactamente donde quería estar.